Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Tardes de Biociencia y hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, pues ahora vamos a hablar un poco sobre alimentación y sobre nutrición. Es muy importante porque si no nos alimentamos bien, ¿qué puede suceder? ¿Ustedes qué creen que pueda llegar a suceder? ¿Nos enfermamos? Exactamente, si nos alimentamos mal, nos podemos enfermar, ya sea que consumamos poco alimento o que consumamos mucho. Y también a veces decimos, no, pues sí, ya comí bien, pero resulta que comimos solo comida chatarra. Entonces, bueno, pues la idea es que comamos de manera adecuada, de manera balanceada y seguramente nuestras mamás siempre están buscando que nuestra alimentación sea sana. Entonces, bueno, pues hoy vamos a ver un video, es muy breve. Les había comentado ya en alguna ocasión que en México hay muchos grupos indígenas. ¿Y cuántos idiomas creen que haya aquí en nuestro país? Ya se me olvidó cuántos le había. 60. Más o Más menos de 60. Más de 60. más de 60. Se considera que en México hay aproximadamente 68 idiomas, además del español, y que además de esos 68 idiomas, bueno, pues hay muchas variantes. Entonces, podríamos decir que nuestro país es un país muy rico en cuanto a su diversificación lingüística, es decir, hay muchos idiomas y cada idioma pues es también una forma diferente de ver el mundo. Entonces, hoy vamos a hablar y bueno, vamos a ver un video, se los voy a presentar. Si de repente ya no lo escuchan bien, por favor me avisan. ¿Sí lo ven? Sí. Muy bien, entonces es 68 voces Shug, el origen de las minas de sal de San Mateo. Yigdal ojo animaka hambachunga kunvina kichawan yushish kunish atsam yetishka avin vina kik ahuenta vinji ankoskati kaspat ashu bishish ahuenta bishpuanyalko ashu shwa elishkati tewatzah bishmasaneku tahon kush nil habiltik ish ila nito asim ish atsam tiksiak wataskal swael ishbat kheti jugish katik katik tanish kabisunguchi ish atsam tik ish ilel ta ish keto asim ish kachich ish atsam atsam yuhcha juntik tsigan watzah swa ilishtik yuhonis poishtik ishtek sa binul habitik ishtek hoche balvin Juanjo ki hejis tayospat yo is hacham batzaish pian anaha bichonga mahshokablas pekal tas chonga bilbahil kochi hiktanet ke chonga toda bahtinish ilyal sat ish es chikilish tobata ish pakak nibur kilyeta la tamatzam bachonga kan matin punti ke chonga anjas tangwane isiekan kosnae. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Dónde? ¿Sí les gustó? No sé porque no le entendí. ¿No le entendieron? ¿No? Pues tal vez no lo entendimos muy bien porque es otro idioma, ¿verdad? Es un idioma de, se llama Cotí de Chiapas. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar a leer? Yo. Adelante. ¿Con cuál empiezo?
¿Con qué empiezo, maestra? Aquí, con el título. ¿En dónde se trabó? En el título, ¿sí me escuchas? Sí. El que dice el origen de las minas de sal es San Mateo, Ajá. basado en un cuento Coti Chuy de traducción oral. Lengua Coti, Chiapas. Sinopsis cuentan los Chuy la historia de tres hermanos y la razón detrás del origen de las minas más grandes de la sal de San Mateo. Corto animado perteneciente a la serie 68 voces, 68 corazones. Versión en Coti. Chuy. Bueno, nos vamos a saltar la versión Coti porque es un poco difícil de pronunciar. Esta versión en español que nos es ya más fácil para nosotros. Vale. ¿Lo sigo leyendo, maestra? ¿Sí? Versión en español. Cuenta que hace mucho tiempo vivían en la comunidad tres hermanos, un hombre y dos mujeres. Atzón, Sal y Amarga. Mientras él se encargaba de llevar leña a casa, ellas se turnaban para cocinar, pero siempre la comida de Atzam sabía mejor. Un día su hermana la espió y descubrió a Atzam agregándole un poco de su moco a la comida. Kaa corrió a contarle a su hermano Atzam y había descubierto que su moco tenía sabor a sal y eso es lo que hacía que la comida fuera más rica. Pero el hermano enojado estalló de enojo. Atzam salió llorando y decidió entonces irse lejos. Nunca se supo el lugar en qué lugar se quedó a vivir, pero cuentan que las lágrimas y la sangre que derramó dieron origen a las minas grandes de sal de San Mateo, que los Chuy seguimos cuidando y recordando. Muy bien, gracias. Ahora ya nos queda más claro de qué se trata el corto. ¿Lo quieren volver a ver? Sí. Entonces, bueno, ahí va nuevamente. Me doy cuenta. Yikan ofan animaka handatunga punlina que chawan shish punish atzami bishka abin bina kik ahuenta binji en koskati kespat ashu bishish ahuenta bishpuan kot ashu swa bishkati te watzah bishmasaneku tahon kush nul habitik ish ilani to asim ish atzam itziak batas kalswael shbatkheti bishkati batik tanish tabisnul chi Ishatzam tik ishilel ta ishke to asim ishkachi ishatzam atzam yuchia juntik tsigan batzahswa ishtik yujunis po ishtik ishtek tzab binul had itik ishtek kote walvin Juan yo ki hete kayos pat yo is hacham batzba ishpian anaha chonga mahshokablas pekal tas chonga bilbahi kochi hiktanet ke chonga toda bahtinish elyal sat ish el chikilish to bata ishpa kotnibu kilyeta la tamatzam bachonga chan matin punti que chonga anjas tanguane isiekan kosnae
Entonces, bueno, pues eran las dos hermanas y una cocinaba mejor porque la hermana le cocinaba o al momento de cocinar, ¿qué le ponía a la comida? ¿Mocos? Mocos, exactamente. Entonces, como le ponía mocos, sabía a sal y pues la sal es uno de los elementos que usamos para la comida, ¿verdad? Su otra hermana pues no le ponía sal, entonces la comida sabía un poco desabrida. Y por eso, bueno, pues cuando ya Atsam se fue, pues se cree que se fue y lloró y ¿qué se crearon? Se crearon minas de sal. Exactamente, se crearon las minas de sal. Entonces, ¿quieres comentarnos algo, Ana Criste? Me parece que levantaste la mano, No, ¿no? fue un Ole, error. ¿no? Muy bien, Ahora sí una entonces, pregunta. ¿sí qué ¿Qué era pasó? lo, lo rojito que estaban recogiendo? Lo rojito era sal, Era sal. exactamente era la sal. Con Entonces, bueno, pues este es un cuento de los Chuj de Chiapas y que lo podemos ver en 68 voces, 68 corazones. Y como les digo, bueno, pues es parte de la riqueza que hay en nuestro país de cuentos, de historias, de leyendas. Pero bueno, pues ya que estamos hablando de la alimentación, ustedes ya hicieron su lista y ahora sigue que ustedes clasifiquen sus alimentos en carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Conocen qué es un carbohidrato o qué es una grasa o qué es una proteína? La proteína es la que te hace bien, pero tampoco hay que excederse. El carbohidrato es como lo que tiene el pan y, y la grasa, pues esa es dañina y está en muchos lados. La grasa es dañina y está en todos lados. Bueno, pues vamos a ver, casi siempre que pensamos en No en todos, pero sí está como en los tacos o algo así. casi siempre que pensamos en grasa, decimos, ay, es dañina y nos va a causar alguna enfermedad, pero bueno, vamos a ver. Espero que no esté muy largo. Y déjenme presentarles. Si tienen alguna duda, me avisan, por favor, me hablan porque de repente no puedo ver el mensajero. Vale. Listo, ya ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Dónde? Ya ven mi pantalla. Sí, Entonces, sí la bueno, vemos. pues se trata de preguntar y de que ustedes me digan si están comiendo bien. ¿Realmente están comiendo bien? No. Sí. Sí, bueno, al final ustedes me van a decir, bueno, pues sí, hablamos de los carbohidratos y los carbohidratos son moléculas o son componentes de los alimentos. Claro, en la naturaleza no nada más conforman alimentos, pero digamos que en lo que nosotros consumimos se van a encontrar en todas las harinas. Harina para hacer tamales, harina para hacer pan, harina para hacer tortillas o en la masa, pero también en todo lo que tenga que ver con azúcar, ya sea, por ejemplo, en todas las bebidas azucaradas, en los refrescos, o incluso, por ejemplo, se me fue las aguas, las agüitas saborizadas, tienen muchos azúcares. También estas bebidas que son como con yogur y sus derivados, los rositas y los moraditos,
también tienen una alta concentración de carbohidratos o de azúcares. Entonces también las vamos a encontrar en las frutas, como por ejemplo también en los cereales. Los cereales es, por ejemplo, la avena, el trigo, la pasta con la que hacen la sopa, las tortillas y, bueno, pues también, como ya mencionamos, todos los azúcares. Y, bueno, son muy importantes porque en nuestro cuerpo, cuando nosotros las comemos, nos van a proporcionar mucha energía. Entonces, no sé si han escuchado que de repente ya en la noche les dicen que no coman mucho chocolate o que no coman muchos dulces porque van a tener mucha energía y entonces no se van a poder dormir. Entonces, bueno, los carbohidratos nos proporcionan energía. Entonces, su función principal es energética. Pero resulta que si consumimos muchos carbohidratos, estos se van a almacenar en el hígado. Este hígado se ve aquí muy pequeñito, lo vamos a hacer más grande. Y en los cereales, bueno, ¿ustedes han visto un cereal con sobrepeso? ¿Con qué? Con sobrepeso. No. ¿Un cereal con sobrepeso? Un cereal gordito, pues generalmente no, ¿verdad? No. Pero resulta que los cereales almacenan carbohidratos. Y esos carbohidratos son los que nosotros consumimos. Entonces, si nosotros consumimos muchos carbohidratos, estos carbohidratos se transforman y se almacenan en nuestro hígado. Entonces, si nosotros jugamos y estudiamos y hacemos alguna actividad física, nos vamos a acabar esas reservas, digamos, que nos consumimos. Pero si nosotros no hacemos ejercicio y nada más queremos estar acostados y estamos come y come, aunque sean cereales, aunque sean panes, aunque sean tortillas, pues va a suceder que estos carbohidratos se van a transformar en grasas. Podríamos decir que parecería magia, en realidad no es magia. Son procesos químicos que se llevan en nuestro cuerpo, que de cereales se transforman a grasas. Entonces, casi siempre decimos que las grasas son malas y son dañinas, pero si nosotros consumimos muchos carbohidratos, pues también esos carbohidratos se transforman en grasas. Entonces, aquí lo adecuado es consumir únicamente una porción específica, no consumir demasiado y sobre todo no consumir comida chatarra, con tanta comida chatarra. En ocasiones, si nosotros llegamos a consumir menos de lo que necesitamos, podemos tener una desnutrición muy, muy grave. Podemos tener menos peso del que necesitamos. Y si tenemos menos peso, si tenemos menos alimentos, no vamos a tener esa capacidad para aprender, aunque vayamos todos los días a la escuela. Por eso es muy importante que cuando vayan a la escuela, antes de irse, se vayan bien alimentados. Aunque entren a las clases a las 8 de la mañana, pues sí traten de ir comidos. Por el otro caso, en el extremo opuesto, pues está que si nosotros consumimos muchos alimentos, pues podemos tener sobrepeso y después obesidad, que se puede traducir en enfermedades más graves. Por ejemplo, en esta pandemia, muchas personas que contrajeron la enfermedad y que desafortunadamente murieron, eran personas que tenían sobrepeso, obesidad, diabetes, y de ahí se desencadenan muchas otras enfermedades. Entonces, bueno, ya dijimos que los carbohidratos se pueden transformar a grasas, pero de manera natural hay alimentos que tienen grasas y casi siempre decimos, ay, no voy a comer grasas porque voy a engordar o me van a hacer daño. Pero bueno, hay
o necesitamos consumir grasas porque nuestro cuerpo lo requiere. ¿Ustedes saben qué es esto? Es es una representación de gérmenes. O bueno, no, Yo creo que no sé. es una ¿Cómo se va? bacteria, pero A ver, por ahí escucho además de Sofía, ¿alguien más? Yo, maestra, ¿Sí? es cuando unos gérmenes van creciendo, Bueno, ¿cómo se van pues, reproduciendo? ¿qué creen? Que esto es una célula. Todo nuestro cuerpo está conformado más bien por células. Absolutamente todo nuestro cuerpo tiene células. Y son células muy parecidas a esta. Si ustedes creen que no tenemos células, bueno, pues en sus manos tienen células, en sus ojos, en su boca, en su nariz. Entonces, en todo nuestro cuerpo vamos a tener células y estas células son las que funcionan para que podamos respirar, para que podamos desintegrar los alimentos, para que podamos tener energía. Entonces, estas células, por ejemplo, aquí vemos estas bolsitas, se llaman mitocondrias, que muchas de estas son membranitas, entonces, como pequeñas, digamos, como bolsitas. Pero resulta que todas estas membranas están conformadas por estas grasas o lípidos. Si nosotros no tenemos lípidos, si no consumimos cierta cantidad de grasa, bueno, pues definitivamente nuestras células no podrían reproducirse y entonces, por ejemplo, nosotros nos quedaríamos pequeñitos o si tenemos, por ejemplo, una herida que nos cortamos, pues nuestras células no se podrían regenerar, no podríamos sanar. Por ejemplo, hay algunas gotitas de colesterol que también casi siempre que la oímos decimos, ay, colesterol es malo, pero ese colesterol pues permite también que esté aquí entre esas membranitas y que esa membrana no se rompa fácilmente o que pueda crecer un poco o también hacerse un poco más pequeña de acuerdo a las necesidades de la misma célula. Entonces, nuestras células, nosotros necesitamos consumir cierta cantidad de grasa para que se puedan reproducir y regenerar todas las células de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, la idea es que veamos que las grasas, no todas las grasas son dañinas y necesitamos consumir grasas. Claro que necesitamos consumir cierta cantidad. No es necesario que consumamos 1 litro de grasas o 1 kilo de manteca. Todo debe ser de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo a nuestro peso. Y bueno, toda esta información nos la puede proporcionar un nutriólogo que nos dice cuánto necesitamos consumir. Entonces, bueno, hay grasas que son de origen animal, como la mantequilla, como el tocino. Si han ido a la carnicería y han visto también la carne, a veces la carne tiene como unas franjitas blancas y que también esa es grasa. Por otra parte, también está el aceite que producen los vegetales. Entonces, cuando están en la cocina, vayan con su mamá y que les muestre las grasas de origen vegetal, como los aceites, y de origen animal. Pero además de eso que les dije que las grasas son importantes para nuestra célula, pues resulta que también hay grasas que se van a almacenar y que nos van a proteger de las temperaturas muy bajas. Por ejemplo, aquí está, ¿qué es esto? ¿Qué ven aquí? vitaminas.
Aceite de hígado de tiburón. Bueno, por acá está el aceite de hígado de tiburón. Antes las mamás se los daban a sus hijos porque el aceite contiene una molécula muy importante que permite que nuestro cerebro se desarrolle mejor. Contiene una sustancia que permite que podamos absorber mejor los alimentos y que se desarrolle mejor nuestro cerebro. Entonces, por eso también es importante consumir ciertos tipos de grasas. Además, aquí abajo, ¿qué es esto que se estoy marcando? ¿Sí lo ven? Sí, Es un oso polar. un oso polar. Y digamos que muchos animales, incluidos los humanos, tenemos ciertas cantidades de grasa que nos permiten que no tengamos mucho frío. Se llaman aislantes térmicos. Si nosotros definitivamente no tenemos esa acumulación de grasas, podríamos tener mucho más frío. Entonces, digamos que permiten o nos protegen de las temperaturas bajas. ¿De acuerdo? Claro que cuando consumimos en exceso, sucede que esas grasas se acumulan en nuestros vasos, ya sea en nuestras venas o en nuestras arterias, entonces pueden evitar que la sangre fluya. Si esto está completamente cerrado, pues va a suceder que la sangre no va a fluir y por lo tanto no se va a distribuir en todo nuestro cuerpo y eso puede ocasionar muerte. Por ejemplo, en ocasiones dicen, ay, bueno, ya no voy a consumir grasas para ya no, digamos, subir de peso, pero siguen comiendo muchísima comida chatarra o mucha comida que contiene muchos carbohidratos. Entonces, ¿se acuerdan que qué dijimos que pasaba cuando consumimos muchos carbohidratos? ¿Qué pasa con esos carbohidratos? ¿Se transforman en qué? Se transforman en grasas. Entonces, si consumimos muchos carbohidratos y además consumimos mucha grasa, pues podemos tener enfermedades graves. Por eso, lo importante es consumir poquitos o los carbohidratos adecuados, una baja cantidad de grasas o lípidos y también de proteínas. Como hace un momento lo mencionó Sofi, bueno, pues las proteínas son también muy importantes porque nos permiten que podamos crecer, que podamos reproducirnos, que podamos regenerar nuestro cuerpo, que también podamos aprender. Entonces, es necesario que consumamos proteínas. ¿Y dónde vamos a encontrar esas proteínas? ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí en el fondo? Carne, huevos, leguminosas. Carne, huevo, algunas leguminosas, aquí está el amaranto, leche, incluso algunos vegetales nos pueden proporcionar proteínas o contienen proteínas. Incluso, bueno, aquí hay nueces que proporcionan cierta cantidad de proteínas y también grasas. Entonces, bueno, pues son muy importantes para que tengamos una alimentación sana y balanceada. Como les decía, bueno, las proteínas son muy importantes porque son reserva energética
Por ejemplo, en un huevito, todo lo que vemos que es clara está compuesto por proteínas que van a servir de alimento al pollo antes de que nazca. También, si ustedes observan su piel contiene proteínas. A medida que vamos creciendo, dejamos de producir todas estas proteínas. Por eso, a las personas adultas, ya mayores, pues empezamos a ver que se nos notan las arrugas, porque ya no tenemos tantas fibras, tanta elasticidad. Ustedes cuando son muy pequeños, o ahorita que son muy pequeñas, bueno, pues todavía están produciendo muchas proteínas que les permiten estar jóvenes. Pero si ustedes no se alimentan bien, bueno, pues pueden perder esa lozanía o esa flexibilidad y suavidad de su piel. También, para que ustedes se muevan, pues resulta que hay proteínas que deben de moverse. Si ustedes no tienen estas proteínas funcionando correctamente, pues no se van a mover. Si ustedes no se alimentan, estas proteínas no van a estar bien formadas y por lo tanto no sería posible que se trasladaran de un lado a otro. También, bueno, pues son catalizadores. Esto quiere decir que las proteínas pueden permitir que cuando consumamos algo lo podamos digerir. Si no tenemos proteínas, pues no podríamos digerir los alimentos o no sería tan fácil y digamos tan rápido. Y bueno, pues también hay proteínas que van a servir como anticuerpos. Seguramente ahora que estamos en esta pandemia han escuchado hablar de que los anticuerpos y que las vacunas. ¿Han escuchado hablar de todo eso? Sí. Bueno, pues resulta que para que nosotros podamos protegernos de las enfermedades, necesitamos producir algo parecido a esto. Claro que son muy pequeñitas, a simple vista no lo podemos ver. Todo esto se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas. Su nombre es así medio extraño de repente, pero sirve para atrapar a todos los organismos que nos pueden hacer daño. Ahí sí entran, por ejemplo, los gérmenes que dijeron al inicio, los virus, las bacterias, algunos hongos, algunos parásitos. Entonces, necesitamos consumir proteínas para que nuestro cuerpo sea capaz de producir todas estas inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Sale? Entonces, si no estamos bien alimentados, no podríamos tener todas estas proteínas que nos protegen. Bueno, pues también, ¿a ustedes se han cortado? Sí. ¿Sí? ¿Y qué sale cuando se cortan? Sangre. Sangre. Ese es ¿De el qué glóbulo color es su rojo. sangre? El glóbulo Roja. es roja. El Roja. glóbulo rojo es la sangre, se juntan y es la sangre, y las areolas o algo así se llamaban, van sellando la herida. Las plaquetas. Plaquetas, perdón. Ajá. Bueno, pues nosotros tenemos la sangre, digamos, roja, porque tenemos una proteína que va a transportar oxígeno. Entonces, bueno, pues va a transportar, se llama hemoglobina y va a transportar oxígeno a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras células, al cerebro, al dedo chiquito del pie derecho, al estómago, a todas partes de su cuerpo, va a transportar el oxígeno. Entonces, bueno, pues estas también son proteínas que deben de estar transportando. Y si no transportan, pues nuestras células dejan de funcionar y podemos tener alguna enfermedad y a veces muy grave.
Entonces, bueno, pues son varias funciones que tienen las proteínas y que si dejamos de consumir o por alguna razón no podemos consumirlas, pues puede tener efectos graves en nuestra salud. Entonces, bueno, pues para que nosotros realmente comamos bien, necesitamos tener un esquema de alimentación similar al que vemos aquí. ¿Alguien sabe cómo se llama? El plato del buen comer. Exacto, el plato del buen comer. ¿Y qué indica ese plato del buen comer? La comida distribuida de frutas, verduras, leguminosas y alimentos de origen animal y cereales. Exactamente, pues nos indica cuál es la proporción que debemos de consumir de carbohidratos, grasas y proteínas. Por ejemplo, nos menciona que más o menos un tercio debe ser de frutas y verduras. En estas frutas y verduras vamos a tener algo de carbohidratos, vamos a tener agua, algunos minerales y, por ejemplo, en estos vegetales vamos a tener fibra que permite que nuestro cuerpo pueda digerir bien los alimentos. También hay un tercio en el que nos dice que debemos de consumir cereales. Y en estos cereales, bueno, pues están las pastas, la sopa, las tortillas, el pan, los tamales, las tostadas, pero que no se exceda de este tercio. Y bueno, el otro tercio está constituida por los alimentos que nos van a proporcionar proteínas. Proteínas, y bueno, si aquí vemos, hay una porción pequeña de los que nos pueden proporcionar proteínas y grasas. Entre ellos, bueno, pues están estos productos de origen animal, como la leche, carne, y bueno, hay carne, digamos, carne roja, o pollo, pescado, huevo, queso, o todos los derivados de la leche. Y también están todas las leguminosas que nos pueden proporcionar proteínas. ¿Y dónde entra la comida chatarra? En ningún momento. Pues este es el plato del buen comer. No te escuché más fuerte. De ningún lado porque este es el plato del buen comer. Exactamente, entonces en ningún lado entran la comida chatarra. Entonces, ¿la podemos comer o no la podemos comer? No, porque no es saludable para nuestro cuerpo. Exactamente, la comida chatarra no es la adecuada para nuestro cuerpo. Entonces, seguramente a veces se nos antojan los dulces o que las papitas. Bueno, no está mal que consumamos de vez en cuando. Pero tenemos que consumirlas en un cierto tiempo. Exactamente, necesitamos consumirlas en un cierto tiempo, que no sean todos los días y que no sea una gran cantidad. Por ejemplo, ya si hoy me comí unas papitas, pues ya no como en este día alguna comida chatarra. Entonces, ¿cómo? Y si es mucho, lo guardamos. Exactamente, lo podemos dejar para otro día. Entonces, bueno, pues la tarea es que ahora ustedes, de su comida, de lo que ya comieron, me digan cómo harían su plato del buen comer con esa comida que ya consumieron. Me dicen, por ejemplo, cuáles son los cereales, cuáles son las frutas y verduras que se comieron, o cuáles son proteínas, grasas, carbohidratos. ¿Sale?
Sí, Entonces, bueno, pueden hacer un dibujo y les parece si me lo envían en 20 minutos. Vale. Sale pues. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Perla, yo puedo mandarlo después. Yo no. Bueno, sí, me lo puedes mandar después. Sale, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces, espero que hayamos aprendido un poco sobre alimentación el día de hoy y bueno, para otra ocasión podemos hablar, ¿les parece, de algunas enfermedades que se ocasionan con la desnutrición? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues entonces, espero que me envíen sus actividades y nos vemos mañana. Hasta ¿De mañana, acuerdo? maestra. Bueno, pues cuídense mucho. Mañana. Adiós. Nos vemos mañana. Mañana. Adiós. Yo. Adiós. Adiós.